fecha porque ya estamos en contacto con el ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Ortiz. Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en la revista. Y mi primera pregunta va en torno a esta ley de promulgación para convocar elecciones el próximo 6 de septiembre. Lo hizo ayer la presidenta del Estado, Yanine Áñez, pese a que la ministra de Salud está diciendo de que el pico de contagios se va a registrar ese mismo mes, en septiembre. Ministro, ¿por qué promulgaron la ley? Muy buenos días. Ayer incluso la presidenta tuvo una reunión con el presidente del Tribunal Supremo Electoral, a quien se presentaron todas las proyecciones epidemiológicas que muestran que que la epidemia va a llegar en su punto más crítico hasta fines de agosto, primeros días de septiembre. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral insiste en que se realicen las elecciones en esta fecha. La Asamblea Legislativa en ambas cámaras ha sancionado esta ley y, por lo tanto, la presidenta ha advertido a los dos órganos del Estado que les solicitó a la Asamblea Legislativa cuál era el informe epidemiológico para definir la fecha y que no tienen ese informe epidemiológico. Ha promulgado la ley para que quede constancia de que ella no está buscando prorrogarse en el cargo. Llegó justamente en medio de una gravísima crisis institucional, constitucional, por el fraude electoral que se había cometido el año pasado y que va a respetar, como le digo en todo momento, la fecha, pero ha advertido de que esta fecha obviamente no es la conveniente, va contra la salud de la población y que realizar campañas cuando se está en una curva ascendente de contagio obviamente nos lleva a un peligro de una mayor propagación de la pandemia. Pero entonces, ministro, en todo caso, si el gobierno ve inviable la realización de las elecciones en esta fecha, ¿no correspondería que el Ministerio de Salud presente un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional? Gabriela, los recursos solo se pueden presentar después de promulgadas las leyes y aquí, obviamente, la presidenta en este momento no tiene un instrumento para detener la aprobación de esa ley. Si no la hubiera promulgado la señora Copa, se hubiera dado curso a lo que ya estaban desde el MAS desarrollando, que es un proceso de generación de protestas, de violencia, de desestabilización, y obviamente se hubiera buscado desvirtuar el carácter democrático de este proceso que la presidenta ha liderado desde el 12 de noviembre, en el cual obviamente el llegar a elecciones de las cuales surja un nuevo gobierno electo por el pueblo es fundamental. Por eso la presidenta ha sido muy clara. Está promulgando esta ley para ratificar su convicción democrática, para evitar cualquier duda sobre que el gobierno tuviera alguna intención prorroguista, para marcar la diferencia con lo que hacía Evo Morales, pero al mismo tiempo ella está dejando constancia que ha advertido tanto a la Asamblea Legislativa como al Tribunal Electoral de que la proyección del crecimiento de casos epidemiológicos obviamente va a continuar hasta esa fecha y que no es conveniente. Natalia Girard lo saluda. La presidenta dijo que promulgó la ley recibiendo presiones de Evo Morales, de Luis Arce y Carlos Mesa puntualmente. ¿Cuál será el costo, ministro, de ceder ante presiones de intereses políticos en vez de hacer prevalecer lo que se cree que es mejor para el país? Bueno, un equilibrio difícil de lograr entre preservar el carácter democrático, obviamente, de todo este proceso que nos está llevando hacia las urnas, que nos debe llevar hacia las urnas. La presidenta siempre ha dicho, elecciones tienen que haber este año. Lamentablemente, la Asamblea, con la mayoría que ha impuesto, que tiene el MAS, ha impuesto esta fecha, y el Tribunal Supremo Electoral, incluso ayer en la reunión que se tuvo con su presidente, después de haber recibido toda la información, insiste en que se realice esa fecha. Por lo tanto, en ese momento, la presidenta no tiene la posibilidad de detener la promulgación de esta ley. Por lo tanto, la ha promulgado para ratificar este carácter democrático de su gestión, de su gobierno, pero al mismo tiempo reitera la advertencia de que las proyecciones epidemiológicas nos indican claramente de que este no es el momento para realizar una campaña a la cual todavía le faltan 45 días, con lo cual debiera iniciarse en la segunda quincena de julio,
y llevarnos hacia una fecha de elecciones en las cuales claramente hay inconvenientes sanitarios. Pero al mismo tiempo la presidenta también ha dejado claro que hoy tenemos una situación de bloqueo desde la Asamblea Legislativa a esta gestión de gobierno, que obviamente aquí los bolivianos tienen que llegar al momento que decidamos por las urnas para liberarnos de todo este bloqueo que está imponiendo el MAS a este proceso, no solo de consolidación de la democracia, sino también de lucha contra la pandemia, y que lamentablemente en su cálculo político electoral, velando por sus intereses partidarios, están utilizando la Asamblea Legislativa, entre otras cosas, por ejemplo, para bloquear los financiamientos que son tan necesarios para que el país cuente con los recursos que necesita para preservar la salud y salvar los empleos. Ministro Ortiz, ¿no le está faltando cintura política al gobierno? Cuando usted tiene al frente un partido y lamentablemente algunos otros candidatos que están teniendo una actitud tan temeraria, tan irresponsable y lamentablemente reciben el apoyo de otros órganos del Estado, obviamente no estamos hablando de un tema de cintura, sino de un bloqueo sistemático que busca desestabilizar un gobierno, generar nuevamente, y lo hemos visto en los últimos meses, en las últimas semanas, violencia y confrontación para buscar desestabilizar toda la reconstrucción de nuestra institucionalidad democrática. Y además son tan irresponsables que buscan que fracase todas las medidas que se están tomando, como la cuarentena y otras, para prevenir una mayor propagación del contagio. Entonces, este no es un tema de cintura, es un tema en el cual la presidenta está velando por lo que debe ser la democratización del país, y al mismo tiempo está dejando claro ante la ciudadanía todos los peligros que se presentan frente a la propagación de la pandemia por imponer a como dé lugar una fecha que no fue concertada, una fecha que fue impuesta por quienes hoy tienen mayoría en la Asamblea Legislativa. Ministro, ayer se reunió la Presidenta del Estado con el presidente del Tribunal Supremo Electoral precisamente para hablar sobre la pertinencia de ir a elecciones el próximo 6 de septiembre. ¿Qué es lo que dijo concretamente Salvador Romero al respecto? Bueno, lo que el presidente del Tribunal Supremo Electoral ha indicado es que ellos, como órgano electoral, reafirman su posición de que las elecciones se deben realizar el 6 de septiembre. La presidenta, la ministra de Salud, expertos del gobierno han presentado los estudios epidemiológicos, la proyección que muestra que a fines de agosto, primeros días de septiembre, vamos a tener más de 100.000 casos activos en ese momento, y obviamente desde el gobierno se le ratificó la inconveniencia de que se realicen esa fecha las elecciones. Romero, ministro, ¿cómo se entiende, cómo se explica que el titular del Tribunal Supremo Electoral no haya sindicado a nadie en particular en esta demanda sobre el fraude electoral de las pasadas elecciones de octubre? Bueno, como usted entenderá, Gabriela, nosotros no podemos responder por el presidente ni por la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral. Es a ellos a quienes se le debía formular esta pregunta. Bien, ministro, gracias por esta entrevista con la revista y quedamos expectantes de verdad a las demás repercusiones que ocurran en el país respecto a que las elecciones se fijaron para este 6 de septiembre. Buenos días para usted. Tenemos más aquí en la revista.